En teoría, todos los ciudadanos de un país somos iguales ante la ley y contamos con los mismos derechos, pero basta con recorrer los barrios de la Ciudad de México para comprender que en la práctica las cosas son diferentes. Mientras que muchas familias viven al día sin acceso a la educación y a la salud más elementales, otras acumulan fortunas superiores a los $1,000 millones. México constituye la 12ª economía del mundo y también una de las sociedades más desiguales del continente. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se justifica y se sostiene nuestra absoluta indiferencia a la inequidad? ¿Cuáles son los mitos que la defienden en el imaginario colectivo? La desigualdad que vivimos no es solamente económica, sino social. Es decir, que mientras algunas personas cuentan con una educación y una alimentación privilegiadas, redes de contacto en el sistema jurídico y en el ámbito laboral, la mayoría de nuestros conciudadanos no recibe ayuda por parte del Estado para salir de los márgenes. ¿Esta diferencia es producto de la casualidad o de la suerte como pretenden algunos, o el resultado de un plan orquestado por mentes proclives a la avaricia, mentes que se alinean de forma incondicional con el sector más privilegiado? En este número de la revista de la universidad, concebido con la participación de Oxfam México, queremos exponer cómo funcionan las cosas indignantes que es necesario cambiar. Buenas noches, qué bueno que están sintonizando este programa de la revista La UNAM. Estamos desilvanando el tema de la desigualdad en sus múltiples dimensiones y hoy lo vamos a llevar, a mí me parece un tema apremiante y del que sin embargo se habla poco, porque si bien la discapacidad en general en México suele invisibilizarse, ¿no? Suele ignorarse, imagínense lo que sucede con el acceso a la sexualidad de la discapacidad. Es casi que una doble invisibilización. Nada más como dato, para que lo tengan ustedes fresco también, en México hay 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Y pues imaginemos que ahí hay muchas condicionantes. A veces se usa este término discapacidad como un concepto general, cuando pues ahí hay una diversidad grande de condiciones, pero no dudo que la mayoría tendrán una cosa igual, que es la dificultad para el acceso a la sexualidad, al placer sexual, a los derechos reproductivos. Entonces me acompaña Maribel Ortega Álvarez, quien es licenciada en Psicología por la UNAM, con mención honorífica, es orientadora humanista, facilitadora de grupos y psicoterapeuta gestalt, además de tallerista en Pilares, en el área de inclusión educativa de las diversidades, así como activista por la inclusión y los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Hoy en día, Maribel se desempeña también como directora de AVE de México. Entonces, Maribel, pues muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y por qué no empezamos por ahí? Cuéntanos así brevemente qué hace AVE de México. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer compartir en este espacio. Y AVE de México trabaja la promoción de la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos a través de la educación integral de la sexualidad. Trabajamos con poblaciones clave y en situación de vulnerabilidad, ya sea por edad, por orientación sexual y también por género, y en el tema de vulnerabilidad por la situación de la discapacidad, de vivir con alguna discapacidad. Y desde ahí pues desarrollamos actividades que son participativas, que permiten que las personas expresen sus dudas y tengan acceso a conocimientos, a desarrollo de habilidades sobre sexualidad, a revisión de actitudes que les permita pues vivir de forma más plena, de forma más placentera y también de forma segura. Sin duda es una labor importantísima y más en un país como México, que es inseguro en general, ¿no? Para todas y todos. A mí me gustaría que quizá empecemos un poco con tu experiencia personal. ¿Cómo llegas tú a ser pues, vocal, vocera, ¿no? Convertirte en activista por la igualdad al acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad? Claro que sí. Yo soy una persona con discapacidad visual, soy ciega de nacimiento. Tuve la oportunidad de contar con los apoyos de parte de mi familia para conocer el mundo por medio de los sentidos que tengo. Entonces, eso me permitió desarrollarme
en los diferentes ámbitos. Y también tuve la oportunidad de ser recibida y ser, el mensaje que me enviaron era que yo era valiosa y que yo podía. Entonces yo me sentí segura de mí misma y me sentí capaz, en ningún momento me sentí menos que otras personas. Y con el tiempo fui descubriendo que era una persona con discapacidad, era una persona que no veía o que veía menos que los demás porque alcanzaba a distinguir luces y yo creía que así veían todas las personas y ya después me enteré que no, ¿verdad? Sin embargo, pues sí me empecé a dar cuenta que había obstáculos, que había cosas que la gente mostraba y que yo no podía saber de ello porque lo mostraban en esquemas, por ejemplo, en el tema de educación de la sexualidad. Y al principio sentí que era un asunto personal, que yo tenía que aprender a resolver esas barreras que enfrentaba y preguntar y buscar la manera. Y como yo ya tenía acceso a lo que es la educación de la sexualidad con personas expertas, pues eran las personas quienes también me empezaron a enseñar, por ejemplo, cómo es el uso del condón, por ejemplo, ¿no? Utilizando materiales que fueran accesibles al tacto para que yo pudiera saber el uso correcto y no solo saberme los pasos, sino desarrollar las habilidades para poder implementar este conocimiento. Pero después me fui dando cuenta que el acceso para las personas con discapacidad no era igualitario, que había desventajas porque había barreras y que es un asunto colectivo, que no es un asunto que cada persona tiene que resolver, sino que tenemos responsabilidad todas las personas de favorecer que todas las personas con discapacidad tengamos igualdad de derechos, igualdad de acceso, y desde ahí pues empecé a trabajar ya como activista por los derechos sexuales y reproductivos de nosotras como personas con discapacidad, para que las personas con discapacidad y sus familias pues puedan tener elementos para resolver y confrontar las barreras y que podamos trabajar en conjunto, ¿no? De manera, pues, con el Estado, con las instituciones, para que se garanticen estos derechos para las personas con discapacidad y las familias, ¿no? Claro que sí, fíjate que justo tocaste un tema que me parece sumamente relevante con respecto a la educación sexual y la educación sexual que se da al interior, digamos, de la familia, y que te puede empoderar o no, o llevarte a que te autoconozcas, te autoexplores o no. Y luego pues está la situación ya como comunitaria o como sociedad. Entonces, claro, me parece que me da mucho gusto que en tu experiencia personal te hayan empoderado, digamos, ¿no? Desde tu situación. Y fíjate que sí es muy común, pues claramente que cada quien percibe el mundo de una manera diferente y siempre vamos a asumir que el resto también lo van a hacer así, ¿verdad? Bueno, fíjate que me gustaría abordar un concepto, porque a partir de ahí creo que podemos ir reflexionando, que es el capacitismo, ¿no? ¿Qué es el capacitismo, Maribel? Claro, el capacitismo es un sistema dominante y el capacitismo pues es efectivamente oprimir y darles menos oportunidades a personas que tenemos ciertas características, ya sea físicas, sensoriales, mentales, emocionales, ¿no? Por priorizar unas capacidades sobre otras. En estas culturas se cree que es más valiosa la persona que ve que la que no ve. La que oye es más valiosa que la que no oye. La que tiene ciertas capacidades motrices se le da más valor que la que no tiene ciertas capacidades motrices o la que tiene ciertas capacidades emocionales o intelectuales. Entonces, el capacitismo es un sistema de desigualdad, pero también es de opresión, de creer que la otra persona es menos valiosa, porque no tiene las capacidades que se han considerado como importantes. Y desde ahí se habla de que el capacitismo crea la discapacidad, porque la discapacidad se genera porque hay barreras en el entorno. Si el mundo estuviera creado, por ejemplo, para las personas que no vemos, pues entonces nosotras no tendríamos discapacidad, porque la discapacidad es la desigualdad que se genera ante las barreras que enfrentamos cuando tenemos cierta característica de
te decía, sensorial, física o emocional o mental, ¿no? Entonces, si hubiera semáforos parlantes, guías, letreros en braille, información accesible al tacto, las personas que no vemos no estaríamos viviendo una situación de desventaja y no enfrentaríamos barrera y entonces no existiría la discapacidad para nosotras, ¿no? Entonces, el capacitismo crea la discapacidad y nos pone en un segundo lugar o tercero, o sea, hace creer que no valemos, que somos menos importantes y desde ahí el capacitismo, uno de los frentes que ataca, pues es el ejercicio de nuestra sexualidad, porque en la sexualidad se asocia a reproducción y desde el capacitismo es, no quiero que reproduzcas otros seres iguales que tú, porque eres menos valioso y no debes de estar aquí. Claro, se disfraza de otras maneras, ¿no? Es por tu bien, es que cómo le vas a hacer para cuidarles, es que tal vez no eres capaz y les va a ir mal, ¿no? Y entonces desde ahí es control de los cuerpos de las personas con discapacidad y control del placer y control de la expresión de afectos, porque también es creer que no somos capaces, que no somos valiosas, que no vamos a poder ejercer nuestra sexualidad y que mejor nos tienen que tener controlados, ¿no? Es como el edadismo también, ¿no? Controlar a niñas, niños, controlar a adultos, a mayores, o sea, siempre el sistema y el grupo dominante trata de controlar a las otras y a los otros y te dicen, es por tu bien, ¿no? Te controlo por tu bien, ¿no? Entonces, bueno, el capacitismo es así, hacia personas con discapacidad, un sistema de opresión, de desigualdad que perpetúa esas barreras y esas desigualdades, o sea, favorece como un círculo vicioso para que estemos, digamos, abajo o en desventaja. Oye, Maribel, qué cosas. Sí, claro, estaba pensando ahorita, mientras decías esto, una vez más, creo que aquí hay dos esferas, ¿no? La sociedad y luego adentro las familias. Y creo que se tiende a veces mucho a la sobreprotección, ¿no? De las personas a veces con discapacidad. Evidentemente porque habrá riesgos y hay que preparar, lo que hay que preparar son mentes críticas, yo creo, ¿verdad? Así es. Es que las familias viven en un sistema que es capacitista y que les hace creer que algo hicieron mal, tal vez, que algo falló y que por eso hay alguien en su familia con discapacidad, pero también les hace creer que la persona con discapacidad es menos valiosa o que no puede. Entonces, por eso es importante que cambiemos el sistema de educación para que también las familias y las propias personas con discapacidad sepan esto que está ocurriendo, este sistema de opresión que se da, y sepan que podemos salir adelante si juntos enfrentamos barreras, pero para eso se necesita apoyo totalmente del Estado, de las otras instituciones educativas, de las instituciones de salud. O sea, es un trabajo conjunto. Muchas veces se responsabiliza a la familia, pero la familia también necesita apoyo y las personas con discapacidad también. Y desde ahí lo que comentabas de la sobreprotección. Lo que pasa es que ha habido riesgos. Me están diciendo que ya vamos en tiempo. Perdóname tantito. Sí, guarda esta idea, la recuperamos ahorita que volvamos. Claro que sí. Vamos, si volvemos, no le cambien. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Bueno, ya estamos aquí de vuelta hablando con Maribel Ortega Álvarez de sexualidad y discapacidad dentro del gran tema de la desigualdad, y estuvimos hablando de capacitismo y un poco los sesgos y las trabas que pone ese capacitismo,
Y ahora íbamos a entrar a qué responde a veces ese capacitismo, que es una percepción de riesgos, ¿no? De ciertos riesgos, y que conlleva, y que eso encamina a la falta, pues, del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. ¿Verdad, Maribel? Sí. Sí. Hay riesgos que tienen que ver con la violencia sexual, el abuso sexual, los embarazos no planeados, también el tema de las infecciones de transmisión sexual. Y estos riesgos se generan por la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, porque los derechos sexuales incluyen una educación sexual integral, una salud sexual y reproductiva, el acceso a la información y obviamente una vida sin violencia, una vida desde la equidad en el tema de sexualidad, pero como pues estos derechos no se cumplen, pues se generan estos riesgos y estos riesgos, bueno, se generan en el ejercicio de la sexualidad, pero si se suman con ese sistema de opresión que es el capacitismo y con esa discriminación hacia las personas con discapacidad, pues se potencializan. En las personas con discapacidad, por ejemplo, se da pues frecuentemente, por ejemplo, esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad. Se da también pues mayor porcentaje en los estudios que se han hecho, porque como ha sido invisibilizada la población, no se ha estudiado tanto, pero en los estudios que se han hecho, pues sí hay mayor cantidad de infecciones de transmisión sexual y también cuestiones de abuso sexual y de violencia sexual. Sin embargo, cuando las personas con discapacidad tienen oportunidad de enfrentar, contrarrestar las barreras junto con el apoyo del entorno, pues rompemos esa situación de vulnerabilidad, y eso es cuando tenemos acceso a la educación, cuando tenemos acceso a ejercer también nuestra vida laboral, cuando tenemos acceso pues a un sistema que nos considere valiosas, o cuando tenemos acceso a desplazarnos por las calles, cuando tenemos acceso a información y a educación sobre sexualidad, a una salud sexual también que esté acorde a nuestras responda a las necesidades que podemos tener, ¿no? Ya sea físicas, ya sea emocionales, intelectuales, y que nos pueda brindar, cubrir esas necesidades que vayamos teniendo, ¿no? Claro, supongo que el acceso a una vida adulta independiente, ¿no? También eso va a llevar pues a lo mejor una vida sexual más plena. Supongo que también hay toda una cuestión con el capacitismo que genera pues una identidad corporal a lo mejor conflictiva y que te puede llevar a una autoestima sexual a la baja, ¿no? Claro, por eso es importante saber que nuestras corporalidades, así como son valiosas. Exacto. Y así como son, aportan, porque somos parte de la diversidad. La diversidad es valiosa y entonces queremos igualdad de derechos y que se valore la diversidad y la manera en que somos, y no es motivo de vergüenza, no es motivo de esconder, es pues una manera de estar en el mundo que puede aportar, y que cuando tenemos la oportunidad de desarrollarnos a nivel educativo, de tener acceso, de conocer el mundo, de conocer de los temas por medio de los sentidos o las habilidades o los elementos que tenemos, ya no somos seres en situación de vulnerabilidades, a veces como que cruzamos esa barrera de vulnerabilidad y podemos tener la posibilidad de tener fortaleza, de ser independientes, de pedir apoyo, y eso es importante para las familias. O sea, si contrarrestamos juntos las barreras, vamos a poder desarrollarnos de una manera fuerte y vamos a poder aportar a las demás, y además cuando compartimos generamos lo que se le llama, desde los estudios críticos de la discapacidad, intercuerpo, ¿no? O sea, tú ves y yo no veo, pero entonces en conjunto podemos resolver cosas y la discapacidad ya no existe cuando hacemos cosas en colectividad. Y eso pasa muchas veces, por ejemplo, con los hijos, hijas de personas con discapacidad y nosotras, ¿no? Con las parejas, con las colectividades. Entonces,
es juntos podemos romper esas barreras, pero sí necesitamos el involucramiento de las instituciones para que no solo seamos unos cuantos, no seamos el 1%, no sea yo quien tuvo el acceso y las demás no, sino todas las personas con discapacidad puedan tener el mismo acceso y la igualdad de oportunidades para el desarrollo y la vivencia plena. Me gusta mucho este concepto de intercuerpo, porque además aplica a cualquier relación entre dos personas o más personas, ¿no? Me gusta muchísimo. Y claro, las diversas corporalidades, pues habría que definitivamente siempre desde pequeños celebrarlas, ¿no? Así es. Y en ese sentido, me parece que AVE de México, ustedes pues hacen mucho por la educación sexual, ¿verdad? Y traías algo que nos querías mostrar también. Claro que sí. Aparte de favorecer el acceso a la educación sexual y la información como tal, las técnicas que pueden funcionar, son importantes los materiales. Nosotros en AVE de México tenemos materiales, diseñamos unos materiales, son materiales sobre órganos sexuales, están inspirados en flores, tenemos el femenino y el masculino, son como si los que son los pétalos de las flores están representando los órganos externos, tienen colores contrastantes para que también las personas de baja visión los puedan ver, tienen un cierre. Y adentro del cierre están lo que son los órganos internos. En este caso, los femeninos, como el útero, las tubas uterinas, los ovarios. Lo podemos notar de perfil, no es una línea recta como siempre nos enseñan. Aquí hay el tubo que une de la vulva al útero, que sería la vagina, obviamente, ¿no? La vejiga que está aquí. Entonces, estos materiales los usamos para el trabajo con población con discapacidad visual, que no tiene acceso en un esquema o en un libro donde hay un dibujo, pues a saber cómo son los órganos sexuales. Entonces se trabaja con material que es accesible al tacto. Es de tela. Ahorita saqué los órganos internos del modelo masculino. Están los testículos, está el epidídimo, que es como un cordoncito pegado a los testículos, y los conductos deferentes, sus vesículas seminales, la vejiga, y tenemos la próstata, las raíces del pene. Entonces, bueno, son modelos que permiten que las personas con discapacidad visual sepan cómo son los órganos sexuales, de qué se habla cuando se habla de los cuerpos cavernosos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso? Los cuerpos esponjosos, ¿no? Y también pueda explicarse la respuesta sexual humana, los cambios que se dan cuando tenemos desde excitación hasta orgasmo, y todas las demás fases, y también explicar, por ejemplo, el uso de condón interno, la detección de alguna infección de transmisión sexual. Son esquemas táctiles. Hermosos, porque además favorecen, cuando ustedes tienen un material accesible, va a ser mucho más amigable a todas las personas. Estos materiales también funcionan para personas que no tienen discapacidad visual o que tienen otras discapacidades o ninguna, porque al ser accesibles al tacto, favorecen lo que queremos, la autoexploración del cuerpo. Para quien ve, pues sí puede ver un poco, si quiere con un espejo, como se recomienda, pero lo más importante para autoexplorarnos y conocernos es la experiencia táctil. Y con estos modelos se puede empezar a desarrollar. Y bueno, es parte del trabajo que hacemos. Estamos desarrollando materiales didácticos accesibles, metodología inclusiva desde la educación integral de la sexualidad, y también pues seguir favoreciendo los espacios especializados, por ejemplo, para cuestiones de discapacidad motriz, con la compañera Roxana Pacheco en su colegio de sexualidad en la discapacidad. También estarnos interconectando para cuestiones ya más específicas que cada grupo de discapacidad requiere, y que también sean atendidos en los espacios específicos para después seguir compartiendo entre todas y todos, pero cada quien desde las habilidades que tiene que desarrollar, ¿no? Claro, están fantásticos. A mí me gustaría que esos modelos fuera para todo mundo, ¿no? Sí, como tú dices, eso despierta la curiosidad inmediatamente
y para toda infancia creo que sería importante. Sí, han funcionado, son amigables porque además son apapachables porque son de diferentes telas, tela aterciopelada, tela satinada, ¿no? Hay otra tela que es un poquito más gruesecita, ¿no? Entonces eso permite que las personas también quiten el tabú que tienen hacia sus órganos sexuales, porque los órganos sexuales son bellos. También Claro. se nos ha enseñado que no, porque se nos ha querido expropiar el derecho a nuestro placer y al cuerpo, ¿no? Estos materiales permiten, por ejemplo, que exploremos incluso sentir nuestro propio cuello de útero, ¿no? En el caso de las mujeres, y que no solo sean los médicos o personal de salud quien te puede explorar tu cuello de útero cuando tú misma lo puedes conocer, por ejemplo, ¿no? Desde luego. O las zonas que son placenteras, que es todo el cuerpo, pero hay zonas específicas como el llamado punto G, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros en AVE de México damos talleres y también tenemos los modelos para también personal de la educación y de la salud que quiera adquirirlos y contar con material accesible. Claro, y eso pues abre, digamos que, ¿por qué también es relevante esto? Porque pues el acceso a la sexualidad, el acceso al placer sexual, pues desencadena toda una serie de beneficios asociados, ¿no? De todo tipo, desde psicológicos como físicos. Ahora se nos está empezando a ir el tiempo, Maribel, me gustaría nada más que les dijeras dónde pueden buscar más, contactar contigo o las personas que les haga ecos. Claro que sí, nuestro Facebook es AVE de México, AVE con V, okay. AVE de México. Y también mi correo electrónico, maribel@avedemexico.org.mx. Y por supuesto, el placer y el ejercicio pleno de la sexualidad contribuye al bienestar general. No lo podemos separar, no podemos desarrollarnos en otros ámbitos si nuestra vida sexual no es plena. Y la vida sexual plena puede ser de diferente manera, ¿no? Cada quien desde la vivencia diversa que cada quien puede tener, ¿no? Desde soltería, unión libre, pareja, no necesariamente una sola forma, ¿no? De acuerdo. Pues muchas gracias, Maribel. Nos vamos, como siempre, se acaba el tiempo muy rápido. Muchas gracias a ustedes por sintonizar y nos seguimos viendo aquí semana con semana. Y no olviden buscar su número de desigualdad de la revista de la universidad.